y la camarada Carla, que es de constituyentes, todos éramos constituyentes. Y hoy estábamos hablando de el retorno del ataque en contra del cono monetario. Ellos pasaron su resaca de la creación del petro y el anclaje del Bolívar, pero están volviendo a atacar, ¿verdad? Y de eso vamos a hablar luego. Pero es bueno que le hagamos a nuestro pueblo, le hagamos un recordatorio, sobre todo a las nuevas generaciones. Yo quiero anticiparle no sé si tú tienes cuantificado lo que fue el robo en la Cuarta República, pero yo quisiera anticiparles primero a nuestro pueblo, sobre todo a las nuevas generaciones que no vivieron la Cuarta República, que sumas como 10 millones, 15 millones de dólares eran sumas enormes, ¿verdad? Eran sumas enormes. Yo digo, hice una especie de recuento desde el momento en que entra el pacto de punto fijo, toman de los elementos de corrupción dentro de esa democracia, de una tiranía disfrazada de democracia, que comenzó temprano, eliminándolos para el Partido Comunista, MIR, y legalizando los partidos de izquierda, que son precisamente los que trabajaron fundamentalmente, y una izquierda dentro de Acción Democrática, que también trabajó para derrocar a Pérez Jiménez. ¿Sí? Pero es bueno que veamos en un resumen, un poquito largo, pero un resumen de lo que fue los hechos de corrupción y sobre todo lo que fueron los crímenes dentro de la Cuarta República. Repito, las cantidades que allí se van, de las que se van reflejando, son cantidades en aquella época muy grandes, porque atacaban pues era el robo al erario público, pues, el robo descarado, ¿no? Y además hay un detalle que sería bueno puntualizar ahí, que la relación que existía entre el Bolívar y el dólar era una relación, por supuesto, muy fuerte, más que la que el cono monetario nuestro era muy fuerte. Era muy fuerte en relación con el dólar estadounidense. Y hay que tomar en cuenta que una cosa era el dólar de los años 40, 50, 60 y 70, en función del patrón oro que regía en el mundo hasta el 71. Hasta el 71 con Richard Nixon. Entonces, eso le daba una connotación en términos numéricos mucho más grande a cualquier robo que pudieras hacer en la República, en términos de poder adquisitivo. Era notoriamente mayor la dimensión del robo. Inclusive, en los tiempos ya posteriores a lo que fue el 18 de febrero del 83, la cantidad de dinero que se había ido del país. Estamos hablando del Viernes Negro. Estamos hablando del Viernes Negro y los 2 años antes del Viernes Negro. Cuando grupos económicos claros aquí en el país se llevan X cantidad de dinero que termina así comprando, por ejemplo, uno de esos grupos, Galerías Preciado en España, y que terminan sacando del país, porque supuestamente Luis Herrera se había negado a devaluar la moneda, grandes cantidades de dinero que forman parte del gran, por decirlo así, éxodo de divisas que el país empieza a tener desde la década de los 70, finales de la década de los 70 y principios de la década de los 80. Que va a conformar una deuda externa gigantesca para la nación en ese entonces, y además una gigantesca que además de haber gastado los 150.000 millones de dólares, muchos de ellos a una paridad, una relación poder adquisitivo del dólar mucho mayor que la que vino en décadas posteriores y por supuesto ahora, se le suma a eso 34 o 35 mil millones de dólares, los cuales fueron la causa real de las medidas tomadas posteriormente de shock por Carlos Andrés Pérez, que conducen al Caracazo. Sobre todo tomando en cuenta que durante los 10 últimos años no había habido una sola compensación a la clase trabajadora, que es lo que produce realmente el Caracazo, cuando la gente, después que le subió el 100% de un día para otro. Y aparte que no fue un ataque programado de afuera hacia adentro, no fue interno de la oligarquía. Y además esa cuestión, la oligarquía, seguro te recordarás esto, probablemente la gente joven no lo conoce,
que la oligarquía nacional le endilgó al Ejecutivo del entonces la deuda privada externa. Sí. Deuda privada que junto con la del Ejecutivo se contrajo con 457 bancos alrededor del mundo. Y esa deuda de los 457 bancos es la que Paquetico Rodríguez termina convirtiendo en bonos que a la República creo que todavía estamos por recuperar algunos de esos bonos, con aquello de la lógica del cero cupón, con cupón, no sé cupón y todos los cupones que hubo. Definitivamente, ¿por qué? Porque esa deuda realmente al convertirla en bonos se convertía en una deuda irrecuperable para la nación. En los años 90 vivimos el fenómeno de que la mitad del presupuesto nacional se iba justamente en pago de la deuda y que no había dinero prácticamente para nada, no existían mecanismos de recaudación. Sí, luego fiscal. cae la crisis bancaria antes del gobierno de Chávez con Caldera, fue terrible también. Gente que se zumbó de los edificios. Sí. Porque los ahorros de su vida se habían perdido, eso fue en el 94. Pero Fíjate que eso me indica a mí que incluso dentro de Revolución, o sea, ya a partir de la Revolución, la fe que hay hacia la Revolución de que sabe que no se va a perder los reales, sobre todo porque en aquella oportunidad lo que hicieron fue satisfacer los pedimentos de la banca, o sea, de la crisis bancaria de los banqueros que robaron, les entregaron los fondos. Ahora no. El fenómeno, te acordarás que había una frase, Mario, que se llamaba banqueros ricos, bancos quebrados. Sí. Aquí no hubo un solo banquero. Aquí no siquiera con el caso de la crisis bancaria del 94. Hubo, por decirlo así, un chino de Recadi. No hubo ni un solo chino de Recadi. Aquí todos los banqueros agarraron los 7.600 millones de dólares que entraron el año 94 y luego los del 95, que se fueron los auxilios de Fogade. Prácticamente los cogieron los dueños de los bancos para sacar el dinero fuera del país. Exacto. Y tenían quebrado, el 54% de la banca nacional quebró. Y con banqueros ricos. Sí, pero la gente habla de Banco Latino, no. Fue el 54%. Fue Banco Latino, Metropolitano. Banco de la Guaira Internacional, que era de los Mendoza, sí, que se forjó a raíz justamente del un hombre que fue ministro de Hacienda, Fomento y todo lo demás, y siendo ministro de Hacienda, Fomento y todo lo demás, fue el que inició su negocio de contrabando de cauchos en la Segunda Guerra Mundial por el Apure, para burlar todos los controles que pudiera el incipiente Estado venezolano tener, y que se benefició de todo este conjunto de préstamos desde diferentes organismos oficiales para montar todo lo que fue Empresas Mendoza, el Banco de la Guaira Internacional y todas las inversiones que ellos tenían, y solamente como mecanismo para lavarse la cara puso el ortopédico infantil. Esa historia la gente no lo sabe, como no saben el origen realmente de todo lo que ha sido la forma de la transculturización que nos han aplicado en Venezuela con lo que se ha conocido en términos muy genéricos como el American Way of Life, montado en Venezuela en los años 1940, 50 y para acá, que tiene sus repercusiones todavía en Venezuela en materia de esa cultura de consumo de bromas realmente innecesarias, en muchos casos, que tenemos hoy en día en la sociedad venezolana. Vamos a pasar el video. Luego vamos a entrar de frente a lo que es el ataque. Creo que hay alguien aquí que no sabe que estoy haciendo el programa. Entonces, yo quiero pasar primero ese video porque es bien necesario. ¿Okay? Es un recordatorio de lo que fue toda la Cuarta República, del daño tremendo que le hizo a Venezuela, sí, que todavía hoy lo estamos pagando. Por favor. Todavía lo estamos pagando de una manera impresionante. Vamos a verlo. Rueda. El 23 de enero de 1958, Venezuela da un salto de una dictadura brutal al comienzo de la democracia representativa, lo que nunca nos imaginamos.
fue que esta oligarquía se aprovecharía de la victoria popular Fabricio Ojeda y comenzaría una nueva ola de represión y violación de los derechos humanos a los dirigentes políticos, estudiantiles y sindicales venezolanos. Quiero ser categórico al decir que cualquiera que sea la presión que trate de ejercerse sobre nosotros, los estudiantes que están presos por haber ido a asaltar un cuartel, seguirán presos. Están detenidos en el país alrededor de mis dirigentes del Partido Comunista y del MIR, los profesores universitarios que han venido utilizando sus cátedras y sus decanatos para convertir a las universidades en reducto y vanguardia del fidelo comunista, van a seguir presos. Con el pacto de Punto Fijo comenzó una dictadura con ropaje de democracia, una dictadura de cúpulas, de cogollos que traicionarían las luchas libertarias del pueblo y su líder, Fabricio Ojeda. El pueblo venezolano tenía la esperanza de que comenzara una etapa de democracia, cosa que fue una gran desilusión porque lo que vino fue una inmensa represión. Cuando se firma el pacto de Punto Fijo, ya se notó la segregación de sectores políticos que no entraban dentro de los planes del Punto Fijo. Rómulo Betancourt asume la presidencia en 1959. Su gobierno fue el primero de la llamada democracia representativa, caracterizado por la suspensión de las garantías constitucionales y la ilegalización tanto del Partido Comunista como del movimiento de izquierda revolucionario. Se hizo llamar padre de la democracia, indudablemente desarrolló una política represiva contra el movimiento popular de la época. La célebre consigna de ello, de disparar primero y averiguar después, pues señala la orientación autoritaria, represiva de ese gobierno. En agosto del mismo año de 1959, cuando había una crisis económica bastante fuerte en el país, un grupo de obreros salió a protestar, a presentar pues su voz en contra de la política de hambre de Betancourt, que ya empezaba a desarrollarse. Lo primero que hicieron fue sacar a la policía y matar a 4 personas, a 4 obreros. La represión fue aumentando y aumentando, pero ya nosotros, los organismos políticos del partido, nos estamos organizando en función de una clandestinidad, porque nos estaban dando durísimo. Y a partir del momento del tren del encanto, se determinó que allanaron a todas las fuerzas de izquierda y a los parlamentarios y todo, ahí se pasó definitivamente a la clandestinidad. Desde allí fueron suspendidas las garantías con el gobierno de Rómulo Betancourt. La figura del desaparecido se inicia bajo el gobierno de Leoni. Ellos decían que era el presidente bueno, pero Leoni fue un represor más y durante su gobierno desaparecieron más de 1000 venezolanos que su familia todavía buscan sus cadáveres para darle su cristiana sepultura. 1943. En plena Guerra Fría, abre sus puertas en Panamá la Escuela de las Américas. Oficiales de los ejércitos latinoamericanos se formaron allí para desarrollar la doctrina estadounidense de seguridad nacional, que dio sustento a las prácticas represivas de los gobiernos en el continente. Una política de contrainsurgencia que estaba orientada justamente a enfrentar el avance de las ideas socialistas en la región latinoamericana y caribeña. Utilizar la tortura para buscar información, para sacarle información o para crear el terror en la población. Lo del atropello a la familia era salvaje, indudablemente a todos los niveles. Que ya se le ocurría, allanaban y se llevaban a cargar presos. Ahí colocaban electricidad en los testículos, ahí colgaban a las personas desde los pies, ahí le daban batazos. Nos vimos obligados a darle una respuesta a esa represión, organizándonos militarmente y comenzando a operar
como guerrilla urbana. Las prácticas ilícitas de gobernantes venezolanos en la Cuarta República dejaron la herencia de un flagelo que se estableció como hábito en las políticas públicas en los 30 años previos a 1996. Se estimaba que los ingresos de la nación alcanzaban 260.000 millones de dólares, de los cuales casi la mitad fue desviada de forma corrupta en beneficio de una élite política y empresarial. Los gobiernos de la Cuarta República dejaron al país sumergido en una crisis moral y económica de la cual aún no se recupera. Iniciemos esta historia de corruptelas con la gran estafa que significó una entidad donde el esfuerzo de muchos enriqueció a pocos. Con el objetivo de solventar carencias sociales, fomentar el ahorro de los trabajadores, generar empleo e incentivar el cooperativismo, se crea en el año 1966 el Banco de Trabajadores de Venezuela, un proyecto que se convertiría en un jugoso negocio de más de 82 millones de dólares. Las intenciones iniciales se vieron frustradas. En 1978, esta entidad representaba la cuarta parte de las actividades de la banca en el país. 57% de las acciones estaban en manos de la CTV y 43% a cargo del gobierno. Entre 1966 y 1976, la gerencia del Banco de Trabajadores de Venezuela ya había agotado la capacidad de endeudamiento de la empresa por operaciones ilícitas. En 1981, este banco asume una deuda por 25 millones de dólares para la construcción de apartamentos de interés social con el instituto conexo a la CTV, Coracrevi. Esta deuda fue revendida por el doble de su valor, generando ganancias exorbitantes al presidente de esta institución, José Vicente Sánchez. En 1982, el BTV es intervenido por quedar fuera de la Cámara de Compensación Interbancaria. Los tres grandes deudores corresponsables de esta crisis, el gobierno de Luis Herrera Campins, Inversiones Van Trapp y la empresa subsidiaria Coracrevi, los cuales resultaron beneficiados con el 73% de las colocaciones. Las investigaciones indican otros hechos delictivos, como el financiamiento a Coracrevi para construir un lujoso edificio llamado Florida Cristal, subvaluado en 5 millones de dólares, posteriormente adquirido por altos dirigentes de la CTV, entre ellos su presidente Antonio Ríos, quien además era presidente de Coracrevi, diputado al Congreso y miembro de Acción Democrática. Así reseñó la prensa el primero de 4 eventos inolvidables en la década de los 80, donde la violencia ejercida por el neoliberalismo al mando de los cuerpos de seguridad cobró la vida de 23 ciudadanos, estudiantes e integrantes del Frente Guerrillero Américo Silva. Hombres y mujeres con edades comprendidas de entre 16 a 30 años de edad. La política de Estado, el exterminio de toda fuerza popular que se levantara por la lucha y las reivindicaciones sociales del pueblo. Amanece el 4 de octubre de 1982 en los matorrales de los Changurriales, en Cantaura, estado Anzoátegui. Alrededor de 40 jóvenes se disponen a desarrollar un congreso ideológico con el fin de analizar el acontecer político y social de un país gobernado por las cúpulas puntofilistas. Cuatro aviones Bronco de la Fuerza Aérea Venezolana sobrevuelan los cielos de Cantaura. Alrededor de 17 bombas caen y efectivos del ejército y la DICIP, comandada por Henry López Cisco, se desplegaron por tierra para cometer el ajusticiamiento. La masacre de Cantaura no surgió de forma espontánea. Obedecía a un esquema represivo que los Estados Unidos distribuyó en todo el continente como parte de su política internacional. Los cuerpos de seguridad de América Latina trabajaron por indicaciones del Departamento de Estado y la CIA. Y durante el gobierno de Ronald Reagan en la década de los 80, se profundiza la idea de estigmatizar y exterminar a los movimientos de insurgencia. Luis Herrera Campins, presidente de turno, calificó la masacre como un encuentro armado, pero las exhumaciones de los cadáveres demuestran todo lo contrario. La mayoría de las víctimas fueron ajusticiadas, afirmaciones que son demostradas por exámenes forenses que revelan detalladamente los signos de tortura de las víctimas. Estoy hablando de los años, del periodo de los 60, 70, la figura del desaparecido político, hubo muchos muertos lanzados de helicópteros, personas que se detenían. Ya no eran los guerrilleros en los centros de
guerrilleros, en los frentes guerrilleros, en sus alrededores, sino que eran personas que estaban en las universidades o en sus centros de estudio, de trabajo, eran detenidas, indudablemente pues desaparecidas o se le abría un juicio militar. Durante el primer mandato del presidente Carlos Andrés Pérez, gracias a la complicidad de la empresa norteamericana McDonnell & Douglas, la línea aeropostal venezolana realizó la compra de 2 aviones DC-9 con un financiamiento de $40 millones. Estas adquisiciones se realizaban verbalmente con órdenes de compra en blanco que salían firmadas, selladas y listas para ser llenadas por intermediarios del negocio. Las investigaciones revelaron que $2 millones llegaron a manos del vicepresidente de la aerolínea, Julio García Vallenilla, y sus gerentes, los hermanos Ricardo y Roberto Diezans. Por último, la participación de algunos jueces complacientes dictaminó que no hubo delito ni culpables. El primer gobierno de Carlos Andrés Pérez se negoció la compra del buque refrigerador Rainier de la compañía suiza Hayes. El precio del exclusivo barco era originalmente $12 millones, pero la fraudulenta negociación se acordó en 20 millones, es decir, con un sobreprecio de 8 millones. A pesar de que se comprobó el delito, nadie fue a la cárcel. El buque conocido en Venezuela como Sierra Nevada terminó encallado y deteriorado en las aguas del río Orinoco. El flagelo de la corrupción en la Cuarta República se convirtió en un fenómeno incontrolable, del cual no escaparon las instituciones, ni siquiera aquellas cuyo estandarte es la defensa del honor y la honestidad. La caída de los precios del petróleo lleva al gobierno a la creación de una oficina que regulará la salida de divisas del país. Caso Recadi. La pérdida patrimonial a la nación superó la cifra de $40.000 millones a consecuencia de las políticas adelantadas por la Oficina de Control de Cambio Diferencial. Nuevamente, Jaime Lucinchi y Blanca Ibáñez figuran como responsables de estafa a la nación. La fuga de miles de millones de dólares fue el motivo de innumerables denuncias que contemplaban utilización de moneda preferencial con fines ilícitos, malversación de fondos, sobrefacturación de importaciones y soborno. Vinculando directamente a funcionarios del gobierno, $1 dejó de costar 4.30 para incrementar su valor a 39,60 bolívares. La malversación de fondos duplicó la deuda externa contraída para ese momento. Los ilícitos fueron incalculables. El presidente, el área de su despacho, los ministros de Hacienda y Fomento beneficiaron a familiares y amigos. Nada más por el negocio de importación de vaquillas, el Estado desembolsó más de $32 millones. De todos los involucrados, uno de los pocos implicados que pagó condena fue un ciudadano de origen asiático llamado Hu Fung-win, el famoso Chino Recadi. En el período presidencial de Jaime Lucinchi, la figura del desaparecido político y la brutal represión planificada por los gobiernos de Acción Democrática y COPEI hacia estudiantes y militantes izquierdistas no cambió. Se profundizó en el ámbito urbano y rural del país. El 8 de mayo de 1986, 9 ideólogos fueron asesinados por un comando de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, DICIP, en la zona La Vaca, Barlovento, cercano a la población de Yumare, del distrito Bolívar, en el estado Yaracuy. Las autoridades policiales de la época indicaron que se trató de un enfrentamiento armado de un grupo de la DICIP con un grupo guerrillero. Sin embargo, hay testigos que afirman que esas personas fueron detenidas, torturadas y posteriormente ejecutadas. Y luego les colocaron ropas militares encima de su ropa civil por funcionarios de ese organismo policial. Táctica común y permitida dentro del estamento policial. Me encontraba anoche en mi despacho preparando esta rueda de prensa cuando recibí la noticia, la horrible noticia de que estaba muerto en su calabozo de la DICIP, Jorge Rodríguez, y que aparentemente de muerte repentina. Muerte natural, muerte repentina. Yo fui el que buscó el cadáver, fuimos a la morgue que queda en Bellomonte, de la PTJ, que se llama aquella época, el CICE, PCD hoy. En la morgue me doy cuenta de todas las torturas
torturas bárbaras que le hicieron a Jorge. Las corruptelas detectadas en los gobiernos de Carlos Andrés Pérez son innumerables. Desde el caso Sierra Nevada hasta el robo de 250 millones de bolívares, equivalentes a 17 millones de dólares de la partida secreta, desaparecidos poco antes de ser eliminado el control cambiario, cuando se autoriza en Consejo de Ministros rectificar el dinero para la seguridad de la presidenta de Nicaragua, Violeta de Chamorro. Después de una extensa investigación, es solicitado el antejuicio de mérito que concluye con la destitución de Pérez de la presidencia. Allí es privado de su libertad por 2 años y 4 meses por malversación de fondos públicos. Las medidas que anunció el país en materia económica no pueden estar desligadas de decisiones dirigidas a fortalecer la calidad de la vida y a preservar el ingreso real de las mayorías nacionales. Estoy persuadido de que no habrá vacilaciones ni titubeos en el camino que impone la construcción de la Venezuela moderna. Seguro estoy de la comprensión y el esfuerzo unitario, concertado y solidario de todos los venezolanos sin ningún tipo de discriminaciones. No los defraudaré. Fortaleceré con mi vocación de servicio y la de mis colaboradores la confianza que Venezuela ha puesto en mí. Hoy tenemos que lamentar varias decenas de muertos. Esto es algo sumamente grave. Tenemos que lamentar más de 2 centenas o 3 centenas de heridos. Más de 300 negocios han sido saqueados. Desde luego que para un gobierno dictatorial, para un gobierno a quien poco le importara la vida humana, esos saqueos no se hubieran producido porque los fusiles del Estado lo hubieran impedido. Pero esos no son los procedimientos de un gobierno democrático. Al decirles que hemos tenido que asumir esta dura responsabilidad de suspender las garantías en el país, lo hacemos en su beneficio. Y al propio tiempo decirle que estas medidas duras en el campo económico que estamos haciendo, lo hacemos en su beneficio, que esto es lo que va a permitir que realmente logremos el bienestar para todos los sectores de la comunidad. Yo no les pido que me lleven en hombro a Miraflores. Mi orgullo y mi ambición es a que me saquen en hombro de Miraflores, porque esa es mi ambición de historia, que cuando yo entregue el poder, entregue una Venezuela sana, una Venezuela en crecimiento y una Venezuela donde los venezolanos vuelvan a saludarme con las manos en la mano. Manos a la obra, venezolanos. Adelante, el porvenir es nuestro. Caso crisis financiera. Ninguna de las corruptelas de la Cuarta República tocó tan de cerca a la población como la crisis financiera. Muchos simplemente vieron desaparecer su dinero sin explicación alguna. Durante el segundo gobierno del doctor Rafael Caldera, un significativo número de entidades bancarias presentaron problemas de liquidez debido a manejos oscuros en sus estructuras gerenciales. Para evitar que los cuentahabientes de los bancos perdieran su dinero, el gobierno a través de Fogade autorizó otorgar auxilios financieros por un monto que superó los 12 millones de dólares. Más de 6 millones de ahorristas del Banco Latino quedaron sin respuesta. Resultó implicado Pedro Tinoco, quien se desempeñaba como presidente de esta entidad bancaria y paralelamente ocupaba el mismo cargo en el Banco Central de Venezuela. Los directivos extrajeron el dinero destinado para solventar la situación de los clientes y se fugaron. Las pérdidas para Fogade, institución que otorgó las divisas, superaron los 22 millardos de dólares. Rafael Caldera llegó al poder por segunda vez en 1993. En su campaña prometió firmar una carta de intención con el pueblo venezolano para diferenciarse del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero rápidamente deshizo sus promesas. Tras una abrupta crisis financiera, en 1995 se propuso aplicar un nuevo plan y una conocida receta. La Agenda Venezuela
te rinde cuentas. Hemos tomado esas medidas porque tenemos que tomarlas. El gobierno está cometiendo en este momento no solo cambios en la superficie, sino también cambios profundos que son y deben ser irreversibles. Que es un programa de superación de nuestras dificultades y de enrumbamiento de nuestra vida hacia el porvenir. Con el proceso también de privatización de bancos, de industrias, de algunos comercios, de empresas de seguros, de la CanTV, acompañado con la apertura petrolera. Las leyes laborales son terribles. Cuando una persona se va hay que pagarle millones de bolívares. Bueno, ya ese tabú desapareció porque el factor multiplicador, que era la retroactividad de las prestaciones sociales, ya la ley lo quitó. Ahora, a partir del momento en que se produzca la reforma legal, las prestaciones van a ser calculadas de una manera nueva. Los efectos brutales se hicieron sentir en toda la economía y con especial fuerza entre la masa laboral y en los sectores sociales más pobres y excluidos. La inflación subió en tan solo un año 103%, desintegrando el salario de los trabajadores y trabajadoras. La necesidad de aumentar las tarifas del metro de Caracas, porque el Estado no puede seguir subsidiando este servicio. No pasó mucho tiempo para que las universidades públicas del país se pronunciaran ante la propuesta del Ejecutivo de empezar a cobrar matrículas. No podemos entender cómo indolentemente se quiere seguir golpeando al pueblo, privatizándolo y dejándolo de su derecho fundamental, como es el derecho a la salud. Quienes también manifestaron fueron los viejitos, quienes salieron a las calles a protestar cívicamente para que les cancelen sus retroactivos de 9 meses. Porque al privatizar la actividad estamos nacionalizando la actividad. El quiebre del sueño de ascenso y movilidad social, la división cultural y la ruptura de la solidaridad fueron fenómenos generados por la aplicación de los paquetes de ajustes del Consenso de Washington. Los efectos iniciales de un programa de estabilización y de ajuste suelen ser duros. Eso es exactamente un programa de estabilización. Una operación para una enfermedad dolorosa que en este momento produce dolor. Eso es exactamente un programa de estabilización. En esta misma sala, con unas cortinas azules aquí, no estaba Bolívar aquí, se reunieron en 1997 el gobierno de entonces, el ministro de entonces, para robarnos las prestaciones sociales y para anunciar la instalación de un sistema de desregularización total del empleo, de los derechos sociales, de los derechos laborales, etcétera, etcétera. Se resuelve separar de la función aseguradora que cumple actualmente el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales los servicios de atención médica. La red asistencial patrimonio del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, hospitales y ambulatorios, pasará a formar parte del subsistema de salud y será administrada bajo diferentes modelos de gestión. Entre ellos, la concesión del servicio público, privados o mixtos. Se preserva el concepto jurídico de las prestaciones. Tan solo se modifica el modo como el citado beneficio se calcula, en virtud de que las transformaciones ocurridas en la economía del país han hecho inconveniente para los trabajadores, para los empleadores y para la sociedad en general la permanencia del vigente método de cálculo. Esa década entonces, 1989-99, fue una década, como siempre lo dijera nuestro comandante, de parto doloroso de la patria. Y gracias a la altura estratégica y espiritual de nuestro líder, logramos encontrar en medio de los grandes conflictos de miseria, de luchas, de violencia, de represión de la época, logramos encontrar un camino pacífico y un proyecto para reconstruir la patria. Yo quise pasar este resumen muy corto en relación a todo lo que se hizo, porque es bueno que nosotros veamos de dónde viene y por qué ganó la Revolución Bolivariana, por qué llega Chávez al poder.
Llega a llegar al poder con un sistema corrupto, un sistema con el ladrón que atacó al pueblo por todos lados. Pero hay algo mejor. La mayoría de los que estaban sentados ahí, entre ellos Mendoza, son los mismos que han venido presionando a cada rato salarios, presionando para que los salarios no suban, presionando para que suban los precios. Es lo mismo que están haciendo ahorita, pero ahora con un objetivo que es derrocar la revolución bolivariana. Yo quiero que me des la cifra del Plan Marshall. El Plan Marshall fueron 10.000 millones de dólares de la década, finales de los 40, principios de los 50. 10.000 millones de dólares. Para la reconstrucción a 35 dólares la onza para reconstruir Europa en su totalidad. 10.000 millones, eso fue todo. Si lo otro en términos comparativos, yo recuerdo a alguien que por supuesto no era de izquierda, que era Arturo Uslar, pero decía que en Venezuela se habían invertido varios planes Marshall, sin que se hubiera visto ninguna mejoría a la situación económica en Venezuela. Tú citaste ahorita el caso concreto de Mendoza, y hay un detalle que yo voy a referir en este caso de una declaración pública que él dio alguna vez, que ellos no tenían nada que deberle ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta, ni a la quinta república. Y yo definitivamente veo que eso pudiera calzar en una persona que desconoce la historia de Venezuela. Pero los que algo conocemos de eso, nos damos cuenta que desde Cristóbal Mendoza, que fue el presidente del primer triunvirato, ellos han mantenido toda una relación de desarrollo de sus intereses, y en los tiempos de los años 30, 40 para acá, buena parte de los ingresos del Estado, directa o indirectamente, se desviaron hacia diferentes grupos económicos del país, los cuales nunca fueron ellos una excepción. Hay un detalle que a mí me llama mucho la atención, que es que ellos lo soslayan de una manera impresionante. El hecho de tener acceso a un dólar sobrevaluado, como el que tuvimos aquí durante tantos años, inclusive en tiempos recientes de revolución, y el hecho de que ellos desarrollaran buena parte de sus organizaciones a la captura de esos dólares sobrevaluados, definitivamente fue lo que constituyó y lo que constituye el objetivo principal de negocio de esas empresas, puesto que simple y llanamente se dedican a satisfacer en alguna medida el mercado interno con la idea de capturar justamente la asignación de dólares de parte del Estado, tanto en la cuarta como en la quinta república, y a invertirlo menos para colocarlo más afuera. Eso es un elemento que se ve allí, pero no solamente es ese elemento, Mario. Hay un detalle que a mí me llama mucho la atención. Caen los precios del petróleo ahora en 2014-2015, gracias a la estrategia de Obama, de los esquistos, mediante el fracking y toda esa historia. ¿Qué sucede con ellos? Ellos presionan al gobierno, se cierra Sencoex, o sea, termina el Sencoex de entregar dólares y Cadivi, y ¿qué es lo que hacen ellos? Sacan la producción, simplifican la producción, empiezan, una parte la dejan acá, a precios muy especulativos, desarrollados con los bachaqueros, que eso constituye toda una cadena de distribución que sirve para la distorsión de los precios, pero da la casualidad que buena parte de esos productos salen del país. ¿Y para dónde salen? Bueno, sí salen algunas a las islas del Caribe, pero la mayoría hacia Colombia. ¿Buscando qué? Buscando el dólar. Quiere decir que la relación dólar-bolívar durante todos los años, desde 1930, 30 y pico, hasta hace un año atrás, constituye para la oligarquía nacional la principal sustanciación de sus negocios en el país. En pocas palabras, se hacía todo negocio con la idea de estar sustentado en un dólar que usualmente lo producía PDVSA, un dólar totalmente sobrevaluado, y que ellos simplemente por el mecanismo prácticamente libre cambio o de la asignación de divisas de una manera que les permitiera garantizar, entre comillas, la producción de algunos rubros a nivel nacional, simplemente capturaron esa cantidad de dinero. Y a mí me duele mucho por decir algo que le vi decir al presidente Hugo Chávez con mucho dolor, que fue el hecho, por allá por el 2012, antes de su partida, que de Venezuela habían salido una cifra en dólares
de Venezuela, según estudios que habían hecho, que superaba el PIB de ese momento, que de paso, por supuesto, en el tiempo del presidente Chávez creció de 78 mil millones de dólares al inicio, al final de los años de la cuarta, el 98 por ahí, hasta 320, 330 mil millones de dólares en el tiempo que el presidente Chávez estuvo hasta 2012. Y que había salido del país una cifra muy superior a esa cantidad y que estaba en depósitos de venezolanos en el exterior. Entonces, eso demuestra, en principio, que aquí el objetivo principal de la oligarquía nacional, de la oligarquía económica nacional, no fue la producción nacional, no fue el abastecimiento del mercado interno, simplemente fue la captura del dólar. Y es lo que se ha visto ahora con con el contrabando de extracción hacia Colombia, buscando ¿qué dólar? Buscando el dólar del narcotráfico, que es el que realmente alimenta las operaciones que se hacen en la frontera con Venezuela. Porque uno debe sacar la siguiente cuenta: ¿cómo es eso que Colombia está abastecido de todos los productos que Venezuela produce? Ah, es que los venezolanos van allá a comprarlos para bachaquearlos al revés. No sucede eso. ¿Y por qué sucede eso? Porque tiene que haber un sustento financiero en la cantidad de dinero que se le pagaba con los dos cobros monetarios anteriores y se le está empezando a pagar en este momento, en relación a que tú llevas un papel, o sea, llevas un billete y ellos te pagan 5 veces ese valor de ese billete. ¿Quién sustenta esa operación? Y eso se sustenta a través de un mecanismo de lavado de dólares con varios bancos que operan, unos aquí en Venezuela y otros afuera, como quedó demostrado estos días con el caso de la intervención de Banesco. En este caso, simplemente se ve que esa operación de lavado de dólares es la que sustenta las operaciones de devaluación de la moneda que se hacen al amparo de la resolución 8 que Pastrana aprobó el año 2000. Por cierto, da la casualidad que la aprobó en esos días, que él vino a reunirse con el presidente Chávez en Amazonas y que salieron los dos abrazados diciendo que no nos iba, el Grupo Semana y demás allí en Colombia, no iban a entorpecer las buenas relaciones entre Venezuela y Colombia. Y da la casualidad que en esos días estaba él aprobando esa resolución 8, con la cual ha sido el sustento para las operaciones contra la moneda venezolana en territorio colombiano. Okay. Fíjate bien, ¿qué diferencia hay? Porque ahí se hablaba últimamente José Guerra y varios economistas que en el momento en que desconocen que existe un mecanismo como Dollar Today, ¿verdad? Para mí todos estos economistas pierden valor. No solamente pierden objetividad, sino para mí ya hay un ocultamiento y complicidad con relación al Dollar Today. Sin embargo, ellos han venido señalando que lo que hizo el presidente Nicolás Maduro fue un paquetazo. ¿Cuál es la diferencia entre los planes económicos de la Cuarta, que eran todos dirigidos hacia el Fondo Monetario, al plan económico que audazmente el presidente acaba de proponer, pues ya está en ejecución? La lista es larga, pero vamos a empezar por esto. Todo paquetazo neoliberal sigue la misma agenda que está pasando con Macri en este momento en Argentina. Es la forma de entregarle recursos internacionales a una oligarquía para que tape sus errores en términos contables, financieros, mientras que se deprime al poder adquisitivo del pueblo. Fíjate que en el caso del paquetazo de Carlos Andrés Pérez, el pueblo lleva desde antes del 18 de febrero que nunca se le había subido el salario, mientras que la inflación había ido galopando. Venezuela asume por instrucciones del Fondo Monetario Internacional y por lo que se llamó el consenso de Washington, el paquetazo neoliberal que Carlos Andrés empieza a ejecutar. De un lado para otro, de un día para otro, sube el 100% del transporte público para un pueblo que en 10 años nunca había tenido compensación alguna de salario, que no tenía compensación real en el Seguro Social, porque el Seguro Social había venido deteriorándose de manera horrorosa, inclusive que ese Seguro Social llega a épocas de Caldera, en el año 97,
en el que se discute en el viejo Congreso de la República si se privatiza el Seguro Social o si se deja ahí. Y es Aristóbulo Istúriz, un debate que hubo en el viejo Congreso, el que termina convenciendo que, a la gente que esperara un año más, que se iba a dirimir el futuro político y económico de Venezuela el año siguiente y que esperaran un año que el nuevo gobierno decidiera. Y eso es lo que evita la privatización del Seguro Social en ese momento, pero un Seguro Social que ya viene muy deteriorado, que no tiene las capacidades que tuvo ha tenido el Seguro Social en tiempos del presidente Chávez, donde prácticamente el presidente Chávez toma el ingreso petrolero para cubrir la inmensa deuda social que Venezuela venía arrastrando desde tiempos de toda su historia. Se llegaron a pagar hasta las prestaciones sociales que tenían en rezagada muchísima gente que había salido y no se le había pagado sus prestaciones sociales. Quien paga esas prestaciones sociales es el comandante. Y no solamente eso, Mario, los que hemos tenido que enfrentar casos de salud, definitivamente, cuánta gente, bien es sabido que el presidente Chávez fue quien nos dio el apoyo para llevar a mi esposa a realizarse un trasplante en Colombia, concretamente en ese entonces, porque aquí en Venezuela era sumamente difícil. De hecho, en ese entonces se había desarrollado una organización de enfermos renales para lograr los mecanismos de ir fuera del país, específicamente a Colombia, para su trasplante. Y a mí me llama mucho la atención que cuando se da la oportunidad para que ella se haga el trasplante, y en este caso fue el fondo, a través del Fondo Único Social, quien eroga el dinero, a mí me llama la atención que eran de las 6 personas que se trasplantaron el mismo día que ella, 4 eran venezolanos, 4 eran gracias al apoyo del presidente Hugo Chávez. Años después, yo me acuerdo el 13 de diciembre de 2005, nosotros tuvimos la oportunidad de darle en público las gracias al presidente Hugo Chávez. El presidente Hugo Chávez me dice, ¿qué hay que hacer en Venezuela para que no haya que salir de aquí? Y lo primero que le dijimos ahí en plena Cámara fue cambiar la ley. Años después se dio el debate en la Asamblea Nacional 2010-2011 de cambiar la ley de donación de órganos, y eso se aprobó. Y tiempo después, por cierto, en una convalecencia que tuvo también mi esposa el año, hace unos años ya de eso, a mí me llamó mucho la atención que una de las personas que compartió cama ahí en la unidad de nefrología del Pérez Carreño era una señora colombiana que había venido aquí a Venezuela hace muchos años, que ya era residente aquí en Venezuela, y que enfermó renalmente. Y aquí en Venezuela, lo que a nosotros nos costó, le costó al gobierno nacional, más el dinero que uno puso por la estadía y todo lo demás, unos cuantos, 12.000, 20.000 dólares por ahí en ese momento, a la señora se le hizo aquí en Venezuela totalmente gratis. Eso es un detalle que uno lo ha vivido, Mario. No es la historia, no es lo que uno analiza, no solamente son las cifras macroeconómicas, los hechos geopolíticos del mundo, que es las cosas que usualmente uno opina pues, en los medios, sino la vivencia de haber visto eso. Y otra cosa que la gente no cuantifica, la farmacia de altos costos del Seguro Social es una creación del presidente Hugo Chávez, que de alguna forma uno ha estado indirectamente legado a la creación de esa farmacia. Y digo indirectamente porque yo nunca he sido funcionario de eso, pero uno siempre ha dado sus opiniones de cómo hacer y cómo no hacer algunas cosas a gente que lo ha consultado a uno. Y definitivamente la subvención que ha hecho el Estado de todo lo que son las medicinas para trasplantados, para enfermos oncológicos, para enfermos de VIH y otras patologías que son crónicas, es impresionante. Solamente interrumpida el año pasado a raíz del bloqueo financiero que Venezuela tuvo. Y de ahí el caso que ya es de todos conocidos, por eso hablo de él, gracias al apoyo de Walter Martínez y Alida, a quien saludo desde este programa, que indiscutiblemente pudimos superar ese escollo, y gracias a la solidaridad social que eso generó.
Pero es que el único momento en que se ha interrumpido esa ayuda a los trasplantados, esa ayuda a los enfermos crónicos, esa ayuda a los enfermos con leucemia, etcétera, etcétera, fue gracias al bloqueo criminal, que hay que decirlo así, criminal, lo digo viendo de frente a la cámara, criminal que ha hecho el gobierno de Donald Trump hacia la República Bolivariana de Venezuela. Eso hay que decirlo así. El presidente Chávez, en el tiempo del presidente Chávez, simplemente dedicó el ingreso del petróleo a cubrir la inmensa deuda social, pero no solamente eso, a crear otras bases que gracias a su asesinato, porque yo también sostengo por todos los indicios que hay, que el presidente Chávez fue ingeniosamente ejecutado. Lo digo así, ingeniosamente ejecutado. Definitivamente no alcanzó para que él pudiera completar toda la obra que le ha tocado continuar con todos los escollos del mundo al presidente Nicolás Maduro. Entonces, esos detalles son parte de las cosas que la oposición no cuantifica. Pero volviendo al caso de lo que tú mencionabas, lo primero es la protección social. Aquí se está hablando de una relación salario-petro, que definitivamente debe tender, e inclusive salario-petro, petro del petróleo, precio del petróleo por ahora, que debe tender a mantener el salario asociado al petro. No en la forma como estaba antes, cuando los salarios, esa inflación del 100 y pico % que hubo cuando Caldera, 109%, inclusive la inflación que hubo en el primer año de Carlos Andrés Pérez, que de paso tiene una anécdota que es bueno rememorar. Carlos Andrés Pérez le dijeron, después del 27 de febrero, que que habían personas que decían que la inflación iba a pasar del 80% ese año. Y él dijo jocosamente que si eso era así, él se asilaba. Bueno, el hecho es que el Banco Central publicó en febrero las cifras de diciembre con el 83% de inflación. Y salió un comentarista, ya no me acuerdo en qué periódico era, que decía, la inflación superó el nivel de asilo. Superó el nivel de asilo. Así de simple. Ese detalle de la inflación en ese entonces se dio en el marco de que no hubo compensación alguna hacia el pueblo venezolano. Un pueblo que no tenía acceso a la salud, en que la educación de muchas familias, la incipiente y en principio de desaparición de la clase media que habían formado en los tiempos de las petroleras aquí en Venezuela, empezó la gente a pagar sus colegios, los que podían, a pagar colegios privados, de un deterioro campante de la educación pública, de un encarecimiento de inflación, que bueno, la vemos en los índices de inflación del entonces, pero de un enriquecimiento brutal y atroz de la clase política y de la clase económica nacional, producto de la impunidad total que había aquí con respecto a los delitos de peculado y los robos descarados que hubo. Veíamos aquí en el caso, tiempo del caso del Sierra Nevada, que fue uno de los más cacareados. Pero es que aquí hubo casos, por ejemplo, en épocas de Luis Herrera, como el caso de Vinicio Carrera, ministro de Obras Públicas, que impuso el caso Transporte y Comunicaciones. Yo trabajaba en ese ministerio. Bueno, Transporte, es verdad, tienes razón. Transporte y Comunicaciones, que le impuso los taxímetros, y perdóname la digresión, le impuso los taxímetros, y los mandaban, y costaban 3.000 bolívares del entonces a 4.30. El hombre es descubierto, o sea, montó una compañía para vender los taxímetros mientras él fue ministro. Ejecutó el asunto. Simplemente él renuncia, sale del ministerio y se va para el exterior. Y aquí prescribían con la Cuarta República las penas por razones de corrupción. 5 años. Él se va a Inglaterra, dura ya el tiempo de la pena y luego regresa a Venezuela sin ningún tipo de sanción en lo absoluto. Entonces, todas esas cosas sucedían aquí en los tiempos de la Cuarta República y no daría
el tiempo de este programa ni de otros programas más para analizar en detalle todos los desmanes que hubo en esos tiempos. Realmente la situación de Venezuela es una situación de desintegración nacional en todos los aspectos. El gobierno central orgánicamente no había forma de que de alguna manera controlar los mecanismos de endeudamiento que tenían la mayoría de los gobiernos regionales, muchos de ellos elegidos al principio a dedo y luego con la famosa asociación, la famosa elección de gobernadores en la cual se formó aquella asociación de gobernadores, cual de seguro te acordarás. Gobernadores que en teoría fueron los que mantuvieron el hilo democrático en los años de la descentralización. Sí, la descentralización y lo demás, el hilo democrático en el tiempo que hubo aquí las intentonas del año 92 y todo lo demás. Pero la realidad de todo eso es que esas mismas gobernaciones tiempo atrás fueron los que generaron parte de la deuda externa nacional que se utilizó en gasto corriente y que además de eso dilapidó de los ingresos del petróleo que hubo entre Carlos Andrés, Luis Herrera y principios de Lucinchi, alrededor de 150.000 millones de dólares, con una paridad en onzas, principio 4.30 y luego... Entonces la paridad en onzas para que hagamos una relación entre dólar y onza. Bueno, para que tengas una idea, 35 dólares la onza hasta el año 71. Ahorita está la onza de oro en 1.300 y tanto, por ahí anda. 1.300 dólares la onza. Para que tú tengas una idea del poder adquisitivo de aquella época versus la devaluación que ha tenido el dólar estadounidense a lo largo de los tiempos. Devaluación que se arranca con Richard Nixon y que por supuesto ha sido galopante en el mundo, en el mundo entero. Lo que pasa es que el venezolano como que no ha sido debidamente informado de todo este proceso, el cual hoy en día realmente el dólar es una moneda no solamente que no tiene sustento, sino que hay un hecho que comentaba Ron Paul el año pasado en una entrevista que le hicieron, Ron Paul, político estadounidense, que él decía que la estabilidad de la moneda, estabilidad de una economía, perdón, la estabilidad de una economía dependía de la estabilidad de su moneda y que le preocupaba que de 2008 a la fecha se habían emitido, en términos en castellano, 4 trillones para ellos, billones para nosotros, de dólares inorgánicos por parte de la Reserva Federal y que él consideraba que en algún momento eso iba a reventar. Eso es lo que ha estado intentando contener Donald Trump a raíz del conjunto de sanciones entre comillas, y la guerra arancelaria que tiene con respecto a China y con respecto a otros países. Porque es que el dólar está, como dice Walter, de un ala y una plegaria. Y eso es parte de la situación que viene desarrollándose desde que el propio Richard Nixon, en el año 71, declara... En el año 2008 llega ahí comienza la crisis que no ha terminado. Que no ha terminado, que la han aplacado pero no la han terminado. Inclusive nosotros podemos ver los comentarios de MacKaiser cuando dice que el dólar prácticamente no es una moneda. O sea, en la práctica no es una moneda. No es una moneda de refugio. En este momento cuando nosotros hablamos del petro, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de, por ahora, porque hay que decir el por ahora, de una moneda asociada, una criptomoneda, un criptoactivo asociado a un commodity conocido internacionalmente, cotizable en cualquier moneda del mundo, a pesar de que los Estados Unidos patalea todavía para que solamente se comercialice en dólares debido al convenio que ellos le forzaron al rey Faisal de Arabia Saudí en el 71, cuando fue Kissinger para allá a decirle que ellos le iban a quitar el respaldo del oro al dólar y que le decían a Arabia Saudí que mantuviera la venta de petróleo en dólares solamente y no en otra moneda. Y a lo cual quitaban la protección que había tenido Arabia Saudí en ese momento. Entonces, desde ese momento para acá, es una moneda fiduciaria y una moneda que se ha devaluado respecto a otros commodities, tipo otras materias primas, tipo commodities como el caso del oro, que se negocia en las bolsas de valores. Inclusive llegó a tener un punto de superdevaluación hace
varios años cuando el oro llegó a cerca de $2.000 la onza. Ojo, quería hacer una aclaratoria a la gente, porque a veces la gente se confunde. Nosotros, de acuerdo a lo que a los empresarios que venían pujando con lo de Dollar Today, en el momento en que anclamos el bolívar soberano al petro, lo anclamos a 60, ¿verdad? Que son los 6 millones con que dolarizaron ellos. O sea, vamos a ser claros. Hoy hay confusión todavía, porque el Banco Central de Venezuela está dando las cifras todos los días. Hoy dio una cifra de 60-25, si no me equivoco. 60-25, entonces decían, ¿cómo es eso? Es que 60-25, esto está creciendo. No, ese es el precio ese es en el que nosotros arrancamos. Por eso, ahora voy con una pregunta que ya vamos a entrar en el tema de... Tú sabes que a partir del 20 de agosto, y el presidente Nicolás Maduro lo dijo bien claro, nosotros nos anclamos, o sea, nosotros decidimos, o el presidente decidió, que tenía que arrancarse de 6 millones de la moneda anterior, ¿verdad? 60 ahorita. Para quitarle el argumento a la... sí. Entonces, ya ellos hasta el 20 de agosto, camarada, hasta el 20 de agosto, habían dolarizado la economía, ¿verdad? Se establecen unos precios, 26 rublos con el trigo, pues, con la harina de trigo. Se establecen 26 rublos, pero, y se lleva el salario a 1.800, que es medio petro, a 1.800 bolívares soberanos, ¿verdad? Pero de inmediato, o sea, inmediatamente a este decreto, comienzan otra vez a tratar de presionar desde Colombia, desde Bogotá. Ve bien, estamos hablando de hoy, eso lo estuve diciendo yo hoy en el programa en Radio Miraflores, hoy los señores de allá, ¿verdad? Y recordemos siempre que nuestra moneda está anclada al petro y es una moneda con un precio internacional. Y hay que entenderlo, hay que decírselo a los señores comerciantes. Y la unidad de cuenta es el petro. Es el petro. Hay que decirlo. Exacto. Así. Y es una unidad con un precio internacional, un barril de petróleo. Y es fluctuante, de paso. Se lo vamos diciendo, es fluctuante. Entonces, hoy estaba en 14 bolívares, en 14 bolívares, sí, el dólar. Hoy, en 140, pues. Entonces, esto ha venido pesando sobre, y yo tengo mi teoría, particularmente, hay una teoría bien buena que tú acabas de decirme, que es el tema de los mismos dólares provenientes del narcotráfico que estén pagando ese déficit que ellos tienen allá en cuanto a ir echando a perder otra vez el tema de la moneda, o tratando de empujar a que el dólar soberano se descapitalice y todo lo contrario. Entonces, hay algo que yo creo, Vladimir, que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Yo hice una pregunta, hoy me hice una pregunta, ¿no? Yo dice, ¿qué hacemos nosotros con llegar a una tienda de calzado, ¿verdad? Y que esté especulando, o sea, que aparezcan precios que no tienen nada que ver con el 20 de agosto, pero resulta que esa tienda te dice a ti que depende de un importador. Y ese importador tiene varias distribuidoras o empresitas internas que son las que le distribuyen a la pequeña y a los pequeños y medianos comerciantes. ¿Qué hacer? Porque yo pienso que nosotros tenemos que ponerle punto y final a esa rosca, a esa mafia, de arriba hacia abajo. ¿Y qué tiene que hacer el Estado, Vladimir? Fíjate que el presidente Hugo Chávez, con el caso del Sistema Médico Nacional, él, entre saber todo lo que pasaba en el sistema médico tradicional y tratar de solucionar aquello, que lo intentó y lo mejoró en muchos aspectos.
y darle salud al pueblo venezolano. ¿Qué fue lo que hizo? Crear un sistema paralelo, que fue el Barrio Adentro, que le permitió atender una demanda de servicios médicos que no estaban cubiertos por el sistema tradicional. Mientras, de alguna manera, poco a poco, ese sistema tradicional iba a seguir evolucionando, mejorando algunos aspectos y poco a poco evolucionando hacia un verdadero servicio de salud para el pueblo venezolano. Pero estamos hablando de dos sistemas. O sea, yo lo que creo que aquí en Venezuela hay que buscar un mecanismo que permita no caer justamente en manos de los grandes importadores, para que los importadores de menor tamaño, los comerciantes pequeños, todo lo que tengan acceso a aquellas mercaderías que no se producen en el país, pero que ellos necesitan importar. Y la otra cosa, Mario, que yo considero que es importante, que es alejarnos de la lógica del dólar. Y me refiero a lo siguiente. El año pasado yo estuve en una reunión en un ente del Estado, no voy a decir los personajes, y yo planteaba esto antes del 24 de agosto, que fue el día de las sanciones de Donald Trump, de donde bloqueó de facto todo lo que es la economía venezolana de cara a la economía, a lo que es el dólar como moneda de funcionamiento. Y yo consideraba que una de las cosas que, por ejemplo, en Venezuela hay que hacer es establecer una relación con otros oferentes de aquellas cosas que consumimos. Por ejemplo, nosotros consumimos mucha electrónica. ¿Por qué en Venezuela no se busca la manera de que directamente desde la República Popular China haya una suerte de negocio con algún privado chino que coloque esas exportaciones de China que nosotros consumimos en términos de vehículos, tabletas y teléfonos, y para tú de contar, aquí en Venezuela, más no que no dependa de la lógica del dólar, sino directamente desde China en yuanes. Y será la relación yuanes-bolívar o yuanes-petro, en este caso. La pregunta es ¿por qué no? Entonces, la solución es buscar un mecanismo que rompa la dependencia del dólar a la cual está psicológicamente anclado desde hace 100 años, justamente el comerciante nacional, que no ve otra cosa que cómo importar desde los Estados Unidos preferiblemente, o que si lo importa vía Panamá, sigue estando dolarizado. Yo lo que creo que la situación es buscar un mecanismo de relacionamiento con otros oferentes en el mundo que permitan que ciertos productos lleguen a Venezuela, pero sin caer en la lógica. Hay una cosa que yo también planteaba hoy. Fíjate, independientemente, y hay que decirlo, pues, esto lo he dicho yo a cada rato, independientemente de que la mayoría de los comerciantes, que también se lucraron de este periodo del 2014 hasta ahorita, con ese cambio de dólar, incluso comprando el dólar a Dollar Today, ¿verdad? Se lucraron, y que muchos de ellos no son afectos a la revolución, ¿verdad? Yo pienso, o sea, en el caso de pequeños y medianos comerciantes, que son los que están directamente involucrados con el comprador, con el consumidor, uno debería de comenzar a hacer una especie de mapeo, ¿verdad? Digamos que la propuesta que tú haces la vayan conformando, pues, o sea, si es una recomendación excelente. Recuerda también que hay una grandísima variedad de productos. Eso implicaría un estudio mucho más grande. Pero yo decía hoy que la única posibilidad de que un comerciante no me suba los precios es que nosotros vayamos escalando o buscando la raíz del problema. Cuando digo la raíz del problema es quién es el que está originando que esa escalada de precios se esté dando luego del 20 de agosto, cuando ya ellos al 20 de agosto tenían los precios dolarizados. Mario, yo considero que la medida fundamental para que empiece a funcionar el resto de las iniciativas del presidente Nicolás Maduro se va a dar cuando aquí se le empiece a poner coto al precio de la gasolina. Me explico. ¿Por qué Colombia se lleva nuestra gasolina? Por dos razones. No tiene reservas, tiene el 0,6%, yo tengo las cifras calculadas, de lo que son las reservas certificadas
de Venezuela. El 0,6%. Yo tengo cifras fidedignas. OPEP 2018. Segundo, porque existe un concepto en economía que se llama la intensidad energética. Es decir, la cantidad de energía que requiere el PIB de una nación para poderse dar. Colombia tiene un déficit astronómico en términos de esa energía, sobre todo en lo que se llama la intensidad de hidrocarburos, que es una subclasificación de la intensidad energética. ¿Qué es lo que hace? En vez de llegar a un convenio con Venezuela, como a ti y a todos nos consta, que lo intentó el presidente Hugo Chávez un buen entendimiento entre países, entre comillas, hermanos, definitivamente ellos prefirieron simplemente la vía del contrabando de extracción para nutrir X cantidad de personas, varios millones de personas a lo largo de la frontera, pero en un negocio que perjudicara a Venezuela y que de alguna manera les permitiera darle, entre comillas, comida a todo ese conjunto de gente que tiene en la frontera. Realmente fue para tapar las operaciones del narcotráfico que, dicho sea de paso, han crecido en el norte de Santander, como lo revelan los informes de las Naciones Unidas, del cual la gente lo puede obtener en Internet, y ojalá tuviéramos un día cómo presentar eso aquí en televisión, con todos los detalles que yo los tengo. Ok, pero ahora en el tema de el tema de la gasolina tiene que ver con lo siguiente. ¿Cuál es el objetivo principal de la economía colombiana en llevarse la gasolina y llevarse el resto de los productos? Que la entrada de dólares a Colombia por la vía, bien sea de las bases militares que Estados Unidos tiene allí, o bien sea por el lavado de dólares del narcotráfico, ha creado dentro de Colombia, como decía Piedad Córdoba, un déficit de producción interna. Esa producción interna tiene que ver con la producción de arroz y la producción de maíz. Y la producción de arroz y maíz y otros rublos que, en vez de dedicarle, como hacía tradicionalmente, esos áreas de cultivo a esos productos, realmente se lo han dedicado a la expansión del cultivo de coca para alimentar la industria de la droga. Y está pasando un fenómeno que es casi similar a lo que le produjo el petróleo a Venezuela durante el siglo XX, que una entrada de dólares con una tasa relativamente sobrevalorada opacó el resto de la economía. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen con eso? Compran nuestra producción para satisfacer su demanda interna. Un país que tiene 11 tratados de libre comercio con diferentes partes del mundo, que no tiene soberanía económica y que de paso parte de su economía está basada en hechos ilegales. Y eso nos lo está aplicando a nosotros. Porque yo te decía lo de la gasolina, porque en la medida en que aquí se aplique el precio internacional de la gasolina con las exoneraciones del carnet de la patria, en esa medida esa situación va a ser colapso. Porque ellos no producen, no refinan lo suficiente, la que refinan no sirve, dicho por ellos mismos en todas las encuestas, y encima de esa cuestión nunca han querido un negocio lícito con Venezuela, leal para con Venezuela, sino para perjudicar a Venezuela. Entonces, la aplicación de esos elementos en los próximos meses va a tener una repercusión inmensa en cuanto a lo que va a ser el precio de la moneda. Y Venezuela tiene que prepararse para esos elementos porque por ahora lo vemos del lado financiero, pero ya vimos el 4 de agosto de lo que son capaces de hacer. Entonces Venezuela tiene que encarar esa situación porque lo que nos están haciendo no solamente es para perjudicar a Venezuela, sino para tratar de contener la situación interna de Colombia. Y eso hay que decirlo así. Y Colombia no tiene capacidades de generación energética la suficiente como para mantener la infraestructura que ellos tienen y mucho menos para mantener el parque automotor que ellos manejan. Ok, ahora ve bien, Vladimir. ¿Qué hacer para... tenemos claro que Colombia es, primero, con un gobierno hostil, y segundo, es un gobierno no solamente hostil, sino títere de los norteamericanos, y está clarito cuál es su agenda para desestabilizar a Venezuela y lograr lo que yo dije el otro día, que aquí a Estados Unidos no le importa para nada que un comerciante quiebre.
que un empresario incluso de los más encumbrados quiebre. A ellos eso no les interesa, lo que les interesa es simplemente que el gobierno caiga y que caiga la revolución bolivariana para ellos efectuar, yo lo he dicho siempre, una labor de exterminio. Ahora, te digo porque están no solamente atacando Colombia, es que tenemos una burguesía, tenemos a un aparato económico privado que sigue jugando a la escalada de precios. No solamente desde Colombia, ¿entiendes, Vladimir? Sino de otras partes. Es decir, los que son clásicos importadores siguen haciendo de las suyas y nos siguen afectando. O sea, están obligando, presionando a los pequeños comerciantes para que el producto final que va al consumidor llegue más caro. Aquí se habló, y yo quiero, de hecho que tú eres experto en guerra híbrida hoy estuviste haciendo algo sobre eso. Fíjense, yo voy a hablar de algo que a lo mejor hay un grupo de personas a los que no les interesa que yo hable de eso. Pero sí hay que hablarlo. Que es el caso de los cigarrillos. Los cigarrillos subieron de 6, 7, 10 millones de bolívares de los anteriores, subieron a 24 millones de bolívares. Yo pienso, no solamente como fumador, escúchese bien esto, pues yo no voy a negar que sea fumador, pero como fumador yo pienso que eso va dirigido a sectores que son fumadores y que al no poder comprar los cigarrillos va a generar una rabia o descontento por no comprar los cigarrillos, para explicarlo bien. Igual pasó el año pasado con los licores. Por eso yo decía que el tema no son los 26 productos que están regulados y que, dicho sea de paso, el señor Mendoza acaba de mandar a parar la línea de mayonesa. Ojo. Entonces, el tema no son los 26 productos. El tema es que todos los productos proporcionalmente tienen que estar ajustados al 20 de agosto, ¿verdad? Porque allí se subieron todos los precios. ¿Qué están buscando ellos? Otra vez generar, como en el caso de diciembre, cuando se aceleró de manera terrible los precios de los licores, ¿verdad? Que hay gente que toma, ¿verdad? Como también la cerveza, que hay gente la gente pobre, su bebida era la cervecita todos los fines de semana, para generar descontento y generar rabia en contra del Estado, en contra del gobierno y la revolución. Eso es parte de la guerra psicológica. Y yo lo voy a poner con un ejemplo. Perdón, Vladimir, yo quisiera preguntarle, por ejemplo, a la industria tabacalera nacional, ¿de dónde sacó ese precio? Mario, hay que volver a las bases de lo que es una economía sana, una contabilidad sana y, como los contadores en definitiva son gente muy conservadora, los verdaderos contadores, no aquellos que hacen contabilidades creativas. Definitivamente hay que volver a las bases. ¿Cuál es la estructura de un precio? Principalmente tiene que ser la de costo. Y para que esa cuestión de costo se dé, hay que garantizar mecanismos sistémicos, garantizar que el costo, la relación entre el costo y el precio, la ganancia, sea proporcional a lo que realmente debería ser. Yo propuse en el grupo en que nos reunimos, donde estuvo Bosa, Valdés, Pascualina y demás, una de las cosas que yo apoyé fue el hecho a un impuesto a la ganancia excesiva. ¿Por qué un impuesto a la ganancia excesiva y no necesariamente el 16% de IVA sobre el suntuario? Porque en Venezuela, por ejemplo, yo no sé en la lista de los 50 si va a estar ciertas cosas que consumen buena parte de la población, ejemplo, las cableras y ese tipo de cuestiones, los servicios de telefonía, y para tú de contar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo controlas realmente la ganancia? Porque indiscutiblemente en todo país del mundo hay mecanismos sistémicos para controlar la ganancia. Para mí tiene que ser con un impuesto
a la ganancia excesiva. Definitivamente, aunque tú no puedes poner la cadena esta bárbara que teníamos el caso del 30% que se iba subiendo e incrementando, pero hay que poner un impuesto a la ganancia excesiva. ¿Para qué? Para que sea un mecanismo en el cual la gente, el empresario diga, bueno, si yo paso de tales niveles de ganancia voy a tener que pagar tales niveles de impuestos. Y si yo me mantengo dentro de tales cuestiones, mi proyección a largo plazo va a ser la estabilización de mi negocio. Entonces, eso hay que colocarlo, pero eso requiere también de algo. Uno, requiere de leyes que hay que tomarlo en el marco, a lo mejor, de la Asamblea Constituyente, pero también requiere de un Estado fuerte. Yo sostengo que el Estado tiene que ser fuerte, y cuando digo Estado, digo una relación entre los entes del Estado que les toca supervisar y auditar a cualquier empresa del país, sea grande, chiquita, mediana, como sea, y el pueblo de Venezuela, para poder ir de la mano realmente a revisarle las finanzas a más de uno. Porque, por ejemplo, fíjate cómo ha derivado el caso de la guerra psicológica aquí en el país. Yo me he enterado de hechos como el siguiente. Me enteré de un caso que es patético. Y de verdad voy a decirlo porque es el programa para decirlo. Hay una tienda X que ellos trabajan con velones y de estos... Tú sabes que hoy, perdón, déjame para hacer un comentario breve. Hoy me decían personas que tienen todo el derecho de practicar lo que ellos quieran practicar, espiritismo, eso debe yo decir también. Santería. Y ellos necesitan los licores. Ellos dicen que eso es extremadamente caro, hacer ahorita un rito santero, un rito... Discúlpenme, no se puede, Mario, tú tienes que hablar esta noche de eso. Hoy precisamente me hablaron de eso. Bueno, fíjate cómo son las cosas. Y entonces, esos personajes tienen unos empleados. Esos empleados, por supuesto, con la oferta que hizo el presidente de que las empresas que se inscribían en el sistema Tiuna, por supuesto, los empleados iban a recibir, los trabajadores iban a recibir una compensación hasta diciembre del Estado. Oye, la gente dijo, bueno, que esta gente no nos pueda pagar, aunque los niveles de ganancia son exorbitantes, bueno, vamos a estar compensados. Pero resulta ser que ahora, en el marco de toda esta manipulación psicológica, unos trabajadores le plantean a los dueños de ese comercio, pues, que, bueno, porque no está inscrito el comercio en la empresa Tiuna. Entonces ellos le dicen que es que no lo pueden hacer así, porque es que el gobierno venezolano quiere que se inscriba, ellos no están inscritos en el Tiuna, pero quieren que se inscriban en el Tiuna porque quieren expropiarle el negocio a esas personas. Y me pregunto yo, puedo decirlo porque es la hora, ¿qué carajo? Hay que decirlo así, ¿qué carajo va a hacer el Estado venezolano con una tienda de velones y saumerios? O de venta de estatuas de todo lo que se vende allí. ¿Para qué carajo en términos sociales sirve eso? ¿Ah? ¿O para qué carajo va a expropiar el Estado venezolano una venta de licores? Una venta de licores. Entonces, una licorería. Pero... Sí, o sea, como quiera que le llamemos, una venta de licores. ¿Para qué carajo sirve eso? O sea, ¿para qué carajo sirve que no sea para el vicio, para los ritos que la gente respetuosamente uno entiende pero es que eso no tiene utilidad para el Estado? Entonces, hasta ahí llega el mecanismo de la guerra psicológica que tenemos en estos momentos. Esto era similar a lo que hubo cuando la reforma. Me querían quitar mi carnicería, o sea... ¿Qué carrizo va a hacer el Estado con una pulpería? Por decirlo así, porque no es que va a tener un emporio de carne. Es que lo que tú sabes que ellos están actuando con ese mismo mecanismo, Vladimir. O sea, están actuando con el mismo tipo de mecanismo en donde que ya es hasta es un mecanismo desgastado, que es el anticomunismo, que es la minucia, que es, por ejemplo, digamos usted, que le íbamos a quitar hasta los carritos de perro caliente a los perrocalenteros. Es una cosa terrible. Pero es que... Y hay gente que se lo cree, Vladimir. Mario, es que se lo creen. Y el ejemplo más claro lo tenemos en la juventud. De ahí que hoy en PDVSA, estamos tratando esto, en la charla que me tocó dar, a mí me llamó, les puse un ejemplo. El por qué salen los jóvenes del país a
buscar, entre comillas, la realización en otros horizontes que no es Venezuela. Cuando Venezuela es un país que la educación es gratuita hasta el 4º nivel, es un país que tiene 17 de los 19 minerales estratégicos más importantes del planeta. Venezuela es un país que, pese a toda la guerra económica, Venezuela ha estado prácticamente manteniendo todos los países fronterizos con la producción nacional. Sí, qué terrible. Que es terrible. Sí. Y aún así ha soportado la economía. Ajá. Y más con una observación que hoy me hacía alguien que checó unas cifras de Reuters, que ve que para el año, una vez tomadas las medidas, que para el año 2020 empieza ya un crecimiento del 1,5% del PIB, dicho por Reuters, hoy, lo que hace 2 semanas no decían que era así. Entonces, evidentemente, ¿cuál es el objetivo en el caso de la juventud? Simplemente llevarse a la gente. Llevarse a la gente porque tenemos un país, el principal capital de cualquier empresa y el principal, la esencia de toda economía es el ser humano. Ese ser humano, hombre y mujer, que son los que trabajan, que son los que estudian, que son los que crean la riqueza. Y como decía Carlos Marx, el trabajo es el que crea la riqueza, es el padre de la riqueza, y decía William Petty, citado por Carlos Marx, que la tierra, es decir, los recursos minerales, es entonces la madre. Eso lo decía Carlos Marx en el Capital, primer tomo, en uno de los capítulos primeros. Entonces, ¿qué sucede? Si tú descapitalizas, perdóname la palabra porque no es la apropiada, descapitalizas un país de su recurso humano, llevados a una comarca donde no hay educación gratuita en ninguno de los países que nos rodean, ni para el Cono Sur, donde no hay asistencia médica gratuita en ninguna parte, donde se paga hasta el más mínimo servicio, etcétera, pero con una quimera de que ellos allá van a lograr el sueño de su vida. ¿Qué estás haciendo? Estás haciendo parte de una guerra, híbrida, en la cual el componente psicológico es parte de esa guerra psicológica. ¿Destinado a quién? Hay mucha gente hay muchas veces se está haciendo una misión nueva, se está buscando venezolanos que llegan aquí y dicen gracias a Dios regresamos. Que hay que buscarle colocación en el aparato productivo que se empieza a construir. Pero el hecho es que eso afecta la autoestima, golpea el sentido de pertenencia de la persona, produce fragmentación social hacia dentro de la familia y hacia la sociedad en su conjunto, y anula algo que es fundamental en el ser humano, que es la esperanza, el sentido de la esperanza. Esos 4 elementos, con esos 4 elementos, simplemente, y esa campaña psicológica, quiebran o intentan quebrar la capacidad, el principal recurso que el país tiene, que no es el petróleo, que no son los diamantes, que no es el hierro, que no es la bauxita y demás. No es el recurso humano, el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela para coartar su crecimiento. Entonces, cuando analizamos todas esas aristas, en esta guerra no convencional o en esta guerra híbrida, cualquier sea el concepto que utilicemos, eso tiene una repercusión que es análoga a lo que tú estás hablando. Este caso de la persona que se echa sus palos o consume cigarro. Simplemente afectar su autoestima. Y al afectar la autoestima genera un estado de incomodidad en el cual empieza a echarle la culpa a todo lo que es su entorno, y más adelante, como lo hacían con el presidente Chávez. ¿Tú sabes por qué hago ese comentario, Vladimir? Porque el que no es fumador, o que nunca ha fumado, o que no le gusta fumar, no lo va a entender. No, pero, o sea, tal vez no en la dimensión de alguien que fuma, porque la persona también tiene su no lo va a entender, no entiende que es una forma de afectar. Sí. Por ejemplo, hay gente que puede pensar que las fiestas navideñas son una tontería y es un gasto innecesario. Hay gente que le encanta.
Pero hay gente que le gusta. A mí me gusta una fiesta navideña. Exacto, que te llegue tu 24 y tú tengas tu roncito, tú tengas tu cerveza, tú tengas tu hallaca y todo esto. ¿Qué nos afectaron a nosotros en diciembre? La Navidad. Exacto. La Navidad. Entonces, los productos de la Navidad. Eso justamente para afectar la autoestima, para golpear el sentido de pertenencia, porque, oye, aquí en esta Venezuela ya no se puede hacer ni una Navidad, no te puedes echar un palo, no puedes fumar un cigarro, y los jóvenes no tienen futuro. Exacto. Sí, acuérdate que esa última frase es elemental, los jóvenes no tienen futuro. Los jóvenes no tienen futuro. Sí. O sea, cuando es totalmente lo contrario. Van, la gente que ha ido acá, los jóvenes, ¿de a qué han ido a trabajar? Hay gente, el modelo psicológico es tan bravo, que ha habido gente aquí en Venezuela que viven en buenas casas, han estudiado a costillas del Estado, han carro y han vendido todo eso para irse al extranjero porque le vendieron que aquí en Venezuela hay una dictadura, el país que ha realizado más elecciones por tiempo en el mundo en los últimos 20 años. Y lo peor es que cuando regresen no tienen nada. Que todo se le fue porque las condiciones de aceptar en esos países al extranjero las hemos visto con Colombia, lo hemos visto con Perú, lo hemos visto con Ecuador, inclusive en estos días, no son la apertura que Venezuela históricamente ha tenido hacia todo lo que es la inmigración, venga de Europa, venga del Cono Sur, en la década de los 70, cuando hubo el Plan Cóndor allá que tanta gente emigró para acá. En fin, ¿ve? La conducta del venezolano, sociológicamente hablando, no es esa. No es la xenofobia. A lo mejor habrá uno que otro por ahí que tenga ese sentido, pero el venezolano no, en general, no es xenofóbico. Sin embargo, eso no es lo que se vende allí, de paso manipulado por las clases dominantes de esos países. O sea, el sentido de territorialidad que viene inclusive desde los tiempos del Libertador, que fue una de las cosas que golpeó la conformación no solamente de Colombia, o sea, Colombia la grande, Colombia la bolivariana, a mí no me gusta decirle la gran Colombia, pero la bolivariana, sino que afectó la unión de la América Meridional, como la llamaba el libertador Simón Bolívar. Entonces, toda esa serie de cosas nos llevan hoy en día a entender, y es parte de lo que debemos hacer. Hay dos cosas que son fundamentales aquí. Enseñar nuestra historia, sobre todo la historia socioeconómica del país, que no se enseña. Y eso hay que enseñarlo. Y lo segundo, es importante entender, y eso ni siquiera nuestra Constitución está diseñada para eso, entender que estamos viviendo una guerra, que no es una guerra como la vemos en las películas de la Segunda Guerra Mundial, que no es una guerra como la que vimos en la guerra de Corea, como la guerra de Vietnam, como la guerra de Irak o la guerra tal vez del rollo de los talibanes en Afganistán, pero es una guerra. Llamémosla híbrida, llamémosla no convencional, llamémosla irregular. Todos los calificativos que queramos ponerle, pero es una guerra. Y definitivamente el Estado venezolano, en la reforma constitucional, tú que eres constituyente, deberá debatir a lo interno de la Asamblea Constituyente para crear los mecanismos constitucionales de cómo enfrentar decididamente esta guerra que le han hecho a Venezuela. Porque es una guerra que se inscribe dentro de la guerra mundial que estamos viviendo. Germán Escarrá dijo en una oportunidad que nuestra Constitución del 99, bonita, hermosa, pero a veces ingenua. Ingenua porque no tenía la capacidad, o sea, nuestra Constitución, que es una de las mejores del mundo, pero no tenía la capacidad de defenderse ante este tipo de ataques, precisamente por lo humanista que es la Constitución. Yo no tengo los conocimientos jurídicos que tiene el doctor Escarrá, pero indiscutiblemente por otras vías llego a la misma conclusión. Y el elemento que me lleva a eso es ver la incapacidad del Estado venezolano el año pasado, cuando quemaban gente viva, para tomar acciones que impidieran la quema de un venezolano, porque fue la quema de N venezolanos que se quemaron ahí. A mí me tocó, Mario, el año pasado, esto es una pequeña anécdota que vale la pena decir.
en una entrevista con Telesur, un día después que quemaron un muchacho en Puerto La Cruz. Yo llegué a Telesur a las 6 de la mañana a una entrevista con me escapa el nombre, una de las periodistas de Telesur. Ahorita me acuerdo el nombre. El hecho es de que yo no había visto en televisión el día anterior, porque había estado muy ocupado, la quema de la persona. De la casualidad que Marcela Heredia. Y entonces Marcela me dice al inicio, antes de entrar al programa, profesor, vio lo que pasó ayer. Y entonces yo le dije, ¿qué pasó? Entonces quemaron una persona, pero yo no la había visto en pantalla. Luego llama Madeleine García al programa, se desarrolla el programa, hace el comentario y luego es que ponen, estando en el estudio, esta muchacha y mi persona, yo veo la quema y la forma, no solamente como quemaron la persona, sino como patearon el cadáver después de quemado. A mí eso me horrorizó, definitivamente, y tuve que hacer un gran esfuerzo en cámara para no decir realmente lo que, en palabras escatológicas, definitivamente me provocó decir. Pero eso es una muestra de cómo el Estado venezolano no tiene los mecanismos, no está adecuado los mecanismos legales para atacar una guerra como la que nos han hecho aquí. Porque hay una cosa que es evidente, Vladimir. Ahí hay autoría intelectual. Y la autoría intelectual tiene que ver con todo un proceso de ataque y de instigación al delito. Una instigación a delinquir. Es parte psicológica. Exacto. Es una guerra psicológica que conlleva eso. Y esos autores intelectuales tienen nombre y apellido. Claro que sí. Y no solamente eso. Tiene que haber un mecanismo para detener esa situación. Eso es un delito de lesa humanidad. Y esa lesa humanidad hay que pararla. ¿Por qué? Porque atenta no solamente contra la persona en sí, que ya es bastante, sino contra la psique de toda una sociedad y de todo un país. Eso es algo que raya en la violación más flagrante de los derechos humanos y por lo tanto la Constitución de Venezuela, las leyes de la República Bolivariana de Venezuela tienen que estar adaptadas para enfrentar ahora ese tipo de guerra, puesto que cuando vimos, a mí me tocó, Mario, en una oportunidad analizar estas cosas. En 2011, yo llamé una vez a varias personas en Telesur y hice 2 reuniones, una con el grupo de la mañana del entonces y otra con el grupo de la tarde de los periodistas, a decirles que yo veía que estamos entrando a nivel mundial en una nueva etapa de los conflictos. Se empezaban a dar los primeros escarceos del caso de Libia. Y yo decía, estamos entrando en una nueva etapa, y yo tuve una conversación con ellos, allá mismo en Telesur, una por Skype y otra personalmente. Y definitivamente, ¿qué es lo que yo veo? Que hemos estado a la saga, tanto desde el punto de vista de la conciencia colectiva, porque 2 o 3 personas que entienden de estos fenómenos de la guerra, ok, sí lo saben 2 o 3 personas, pero si eso no está en la conciencia colectiva de entender que es una guerra y que el primer afectado es cualquiera, y el directamente afectado puede ser cualquiera, que vive en la sociedad, en el país que es objeto de esa guerra, entonces no avanzamos. Venezuela tiene que robustecer su constitución en ese sentido y para mí, podemos empezar por un hecho que yo lo he comentado en varios espacios y que voy a permitirme comentarlo aquí contigo antes de que se nos vaya el tiempo. Y es lo siguiente, yo vengo planteando, sobre todo con énfasis desde el día 2 de mayo del año pasado. El presidente Nicolás Maduro plantea la constituyente el 1 de mayo. Y a mí me llaman, de Telesur, por cierto, una vez, en ese momento, me llaman para para ver qué opinaba yo de las medidas que el presidente Maduro, de lo que el presidente Maduro había planteado de la Asamblea Constituyente. Y yo les dije, bueno, yo primero que estoy totalmente de acuerdo, porque aquí hay que buscar la forma de parar esta cuestión. Una Asamblea Constituyente debe tener
el autoritas y la responsabilidad necesaria para detener, para tomar cualquier medida que detenga esta barbarie. Y lo segundo es que yo me pregunto a la periodista, ¿y qué reforma usted le haría a la Constitución? O sea, lo primero que hay que definir a nivel constitucional es el delito de traición a la patria. Eso es lo primero que yo pondría a nivel constitucional, porque ¿cómo se entiende que un venezolano vaya a salir del país a pedir que nos invadan con las consecuencias que eso va a tener para el grueso de los venezolanos? Porque no hay balas solo matan chavistas y bombas solo matan chavistas. Indiscutiblemente eso ya es un hecho que es grave. Pero también el hecho de declarar a nivel constitucional la corrupción como un delito contra la nación, por ende contra el Estado y contra el pueblo. Porque de allí deriva muchas de las cosas que son importantes. Y el tercer punto, que para mí es focal, hay una lista mucho más grande, Mario, que yo en estos días voy a terminar de darle forma y llevarla a la Asamblea Constituyente, que es la modificación del 113 constitucional. 113 habla, se prohíben los monopolios, pero cuando desarrollas el texto, no cae exactamente en lo que es, por ejemplo, Empresas Polar, Cargill y el conjunto de otras empresas que son oligopolios, pero que a la vez en la práctica tienen un dueño. En pocas palabras, monopolizan la acción, cartelizan la acción de venta o de producción de un producto e imponen los precios, haciendo un hecho la competencia imperfecta en un sector y dejando desamparado al consumidor o al ciudadano. La otra cosa es incluir en eso no solamente los oligopolios, sino los oligopsonios, que significa que alguien compra la oferta, o un conjunto de entes muy pequeños compran la oferta, desde la perspectiva de la demanda, y con esa oferta comprada imponen el precio del mercado. ¿Qué es lo que es eso? En pocas palabras, los carteles que operan en los mercados mayores. Aquí se requiere, no de ahora, de hace muchas décadas atrás, ponerle coto a esa situación. Y eso requiere una legislación especial para poder atacar esos factores. Requiere también fortaleza del Estado. Y por supuesto, requiere un Estado fuerte que junto con el pueblo sea capaz de aplicar esas leyes. Exacto. Aplicarlas, porque esto, mira, que le vamos a decir ahora para que ustedes se porten bien, miren muchachitos, vamos a tal cosa. No, señores, o son ellos o es el país. Y por supuesto es el país. Claro. Sencillo como eso. Quiero agradecerle a Tomás de Aquino, me lo trajo Vladimir, que me envía este CD. Él estaba ¿en dónde? En Francia. En Francia, y está ahora, actualmente, incluso está en mi tierra, en Guayana. En Guayana. Mira, esa persona es un ser humano excepcional. Junto con Lucía Luna. Tú leíste la parte interna, no la leíste porque estaba cerrado. Dice, mira, fíjate bien, ve para que tú veas. Cómo hay conocimiento. Dice, con mucho cariño para el bachiller marginal y hombre de la noche, camarada Mario Silva, sinceramente Tomás de Aquino. Yo te estaba diciendo al principio lo de bachiller marginal. Por cierto, que ese remo que me lo pusieron aquí, aunque usted no lo crea. Bien, estamos terminando. Un comentario, tienes 2 minutos. Mario, hay que entender que estamos en una guerra. Hay que legislar para poder enfrentar esta guerra. Hay que llamarla como tal. Por ejemplo, el sábado pasado tú hiciste un programa junto con María Alejandra extraordinario desde el punto de vista de lo pedagógico. De paso lo felicito a ambos. Pero ¿qué es lo que yo le decía a María Alejandra cuando la llamé? Que el gran problema que tenemos es que no estamos llamando las cosas por su nombre. Estamos en una guerra. Y que el objetivo es la paz, sí, pero estamos en una guerra. Entonces, ¿cuál es el primer hándicap que tenemos? El primer problema, que la Constitución no está adecuada
para enfrentar ni este tipo de guerra, ni ningún otro tipo de guerra, más allá de los elementos de defensa que están constituidos ahí, y el 326 y todo lo demás. Pero hace falta conceptualizar estos elementos, de colocarlos allí y colocar otras cosas que no necesariamente es la guerra, pero que son delitos contra la patria, la traición a la patria, la corrupción. Fíjate que el Estado chino, una de las cosas que ha hecho, sobre todo Xi Jinping, es declarar la corrupción como delito contra el Estado para poder hacer frente a esa cuestión. Y eso ha sido parte de la política de Xi Jinping. O sea que no es un invento solamente de uno, y no de ahora, desde que empezó el mandato, que ha sido una de las cosas... Es que realmente es un flagelo que pudre. Es un flagelo que golpea, y un flagelo inherente al capitalismo, porque eso parte de un valor. El capitalismo es cuánto tienes, cuánto vales. Hay que tener para hacer. No hay que ser... Para tener. Sino y ni siquiera para tener, sino ser para existir, que es lo que realmente debería ser. O sea, yo soy, pienso, analizo, me comporto adecuadamente en una sociedad, comparto, soy capaz de interactuar con esa sociedad desde una perspectiva altruista, y todo esto nos lleva a un comportamiento idóneo, entre comillas, socialmente hablando. Pero no, en el capitalismo quien tiene es y quien no tiene no es nadie. Exacto. Así de simple. Entonces por ahí empieza el hecho. Y hay que asumir ese hecho en la Constitución que se está ajustando para poder enfrentar el mundo duro que estamos por vivir, porque no solamente es el problema de Venezuela. Venezuela está siendo objeto de una guerra híbrida, pero ¿qué le han hecho a Rusia? ¿Qué le están haciendo, intentan hacerle a China? ¿Qué le están haciendo a Turquía en estos momentos, que es un aliado de la OTAN todavía? Y ahí está el caso de Irán, que inclusive eso va a repercutir sobre el dólar estadounidense, porque le quita plaza a nivel internacional para lo que es el intercambio, y le quita piso cuando ya hay varios países que ya no quieren saber nada del efecto del dólar. Así de simple. Entonces, para eso es que hay que legislar, hay que hacer la prospectiva necesaria para ver cuál es el mundo que estamos viviendo, cuál es el mundo que estamos por vivir y cómo nos vamos a defender constitucionalmente hablando en ese mundo que atenta contra el Estado caracterizado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias, Vladimir. Gracias ya a ti, estar Mario. Invitándote de nuevo, pero vamos a hablar luego Por favor, Mario. Para mí es un honor estar aquí del contigo. ataque internacional. Okay. Ahí vamos a montarnos. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el próximo sábado.